2, 3, 4. Prepárate un mate, un té, un café. Ya llega Charla con Sentido, un espacio para escuchar a los protagonistas del mercado. Auspician este bloque. IEB, Invertir en Bolsa, empresa líder en el mercado financiero, con más de 10 años de experiencia brindando soluciones de inversión y financiamiento para individuos y empresas. Consulte el sitio web ingresando en www.ieb.com.ar. Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral registrado en CNB bajo el número 246. Desde el litoral y con presencia en todo el territorio nacional, Net Finance es la red comercial del mercado de capitales que mejor acompaña el crecimiento de tus inversiones personales, el financiamiento PYME y la optimización de los flujos de caja de las empresas. Seguinos en www.netfinance.com.ar o en Instagram como netfinance_. Para más información, agente productor del mercado de capitales registrado en CNB bajo el número 1158. Transporte Goichik SRL, más de 30 años de trayectoria, prestando servicio de transporte de media y larga distancia para cargas generales, paletizadas, bebidas y contenedores en todo el NEA, INOA y Round Trip a Buenos Aires. Transporte Goichik, Casa Central, Corrientes 41, Leandro en Alem, Misiones. Fontana Lubricentro levanta la bandera de que mantener tu vehículo en condiciones pase a ser un disfrute. Si no podés venir, no importa, buscamos tu auto, pero si lo traes, vas a disfrutar de una sala de espera donde te tomás un té, café o mate. Si venís con los chicos o bebés, hay cambiadores, juegos, tablet, para mirar la tele y más. Fontana Lubricentro, por tu derecho a tener tu auto bien y disfrutar hasta cuando está en el servicio. Libertad y Neuquén, Oberá Misiones. Muy bien, y tenemos el gusto de volver a recibir en este espacio a Diego Martínez Bursaco. Diego Martínez Bursaco es licenciado en Economía de la UBA, con especialización en mercado de capitales también, y bueno, es además de tener un largo currículum y un paso por diferentes empresas relacionadas a todo lo vinculado a lo financiero, Corsilia, Puente. Actualmente se desempeña como Country Manager de InView. Así que bueno, Diego, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, gracias por el llamado. Por favor. Diego, contanos un poquitito, arrancamos por lo que es tu trabajo principal, por decirlo de alguna manera. Sabemos que es InView, pero quisiéramos un poquito que le cuentes un poco más a la gente acerca de esta plataforma, qué relación también tiene con digamos, una representación bancaria muy importante acá a nivel nacional e internacional. Contanos un poco de qué se trata InView. Bueno, InView es una empresa del Grupo Financiero Galicia. Es una empresa, nosotros la denominamos una plataforma de inversiones que provee software a distintos participantes del mercado y tiene dos principios básicos, digamos, ¿no? El primer principio es que es una empresa con una fuerte impronta tecnológica, ¿sí? Donde hay una inversión muy importante por parte del grupo. Y dentro del staff de InView, la mitad de los empleados son ingenieros, desarrolladores, etcétera. Creemos que ahí hay un valor importante de desarrollar una plataforma tecnológica para el segundo de los principios, que es que nosotros damos todo tipo de servicio a los asesores financieros independientes, ¿sí? Cualquiera que sea las formas en que estén regulados. Puede ser un agente productor, puede ser un agente asesor global de inversiones, puede ser una ALIC, ¿sí? Puede ser un referenciador, etcétera. Y esto es muy importante porque nosotros no manejamos clientes finales, sino que damos toda esa gama de servicios, acceso a los distintos mercados de acá y de afuera, a todos esos asesores. ¿Para qué? Para que ellos puedan tener una experiencia personalizada de asesoría premium para sus clientes. En definitiva, somos realmente socios de esos asesores y si a ellos les va bien, a nosotros nos va bien, y creemos que ahí, digamos, hay mucho valor agregado para construir un mercado mucho más amplio y desarrollado como necesita la Argentina y la región.
Totalmente. Diego, y bueno, ¿cómo ha venido creciendo también InView en cuanto a que también todos esos actores de todo lo que tiene que ver con el mercado de capitales se inclinen por utilizar sus servicios? La penetración ha sido muy buena, hemos crecido 5 veces el patrimonio bajo administración en el año 2022, a pesar de que fue un año muy negativo para los mercados globales y el mercado local. Tenemos muy buena aceptación y nosotros lo decimos puertas adentro como market fit, digamos, de nuestra propuesta de valor para justamente el conjunto de asesores independientes que hay hoy en la Argentina y en la región. ¿Por qué? Porque nosotros evitamos el conflicto de interés y realmente estamos convencidos de que con el apoyo del Grupo Financiero Galicia, la inversión importante que ha hecho, nuestro conocimiento de mercado también puertas adentro y de cómo funcionan distintas cuestiones relevantes para el asesor, conjuntamente con la presencia de esos asesores a lo largo y ancho de la Argentina, que eso es muy importante, son ellos los que han gestado las relaciones con sus clientes y el cliente confía en él. Es un poco esta propuesta de valor que creemos que va a seguir penetrando muy bien en toda la Argentina. En principio para la Argentina, ¿no? Específicamente. No, nosotros ya tenemos oficinas, tenemos un agente de valores en Uruguay, y también hemos firmado ya acuerdos con asesores financieros latinoamericanos, digamos, ¿no? La idea, obviamente, hoy Argentina es una parte importante de nuestro negocio, pero la idea es ir escalando este modelo al resto de la región, porque muchos de los problemas, a pesar de que la Argentina, de la coyuntura argentina, tenemos cuestiones muy excepcionales a lo que ocurre en los distintos países de la región, a nivel de educación financiera, de experiencias de asesoría en inversiones y de la necesidad de un asesor financiero, hay muchos patrones que se comparten tanto en Argentina como en el resto de los países. Por eso nosotros estamos seguros de que esta propuesta de valor va a encontrar muy buen eco en el resto de los países de la región también. Así que bueno, ahí está entonces abierta la oportunidad para todos estos actores del mercado de capitales para poder tener esa plataforma en la que hemos visto, y tal como vos lo dijiste en varias oportunidades, realmente el Grupo Financiero Galicia le metió una ficha, en cuanto a inversión realmente muy importante de arranque, ¿no? Y de continuidad, imagino, también. Sí, nosotros creemos que ese voto de confianza claramente está dado también por la identificación de esta solución y de este nicho donde creemos que hay mucho para crecer, pero que no todos van a poder crecer porque la inversión ha sido significativa, porque los accesos a los mercados tanto a nivel local como a nivel internacional, requieren de grandes inversiones y obviamente en un contexto de tanta incertidumbre como en la Argentina, son muy pocos los actores que tienen la espalda suficiente para hacer ese tipo de inversión y apostar a este tipo de proyectos, así que nada, estamos muy contentos con ese apoyo y queremos seguir creciendo muy fuerte. Bueno, y ojalá así ocurra, porque en definitiva es a lo que hay que apostar también, a que todo lo relacionado precisamente al mercado de capitales, tanto en lo que tiene que ver con este tipo de servicios como el que presta InView, y también el trabajo lógicamente de los agentes de inversión, los agentes productores, los globales, las ALICs en general, y que se vaya agrandando el mercado argentino, que todavía, tiene un tamaño bastante reducido. Pero te saco un poco de acá, Diego, y aprovechando tu tiempo también, reitero, estamos charlando con Diego Martínez Bursaco, economista, especialista en mercados también, y con también un amplio conocimiento de lo que tiene que ver con los acontecimientos financieros y una lectura muy interesante de ellos, tanto a nivel mundial como en lo local. Vamos a arrancar primero por lo más grande. Se enfrió, parece ser, ¿no?, según los números que también vos manejás, la economía estadounidense, y eso eventualmente puede llegar a significar algún tipo de efecto negativo para el resto de los países y sobre todo para lo que se denominan las economías emergentes. Están ahí también en un tema de crisis con respecto al tema de presupuesto, que aparentemente estaría acordado, porque se le estaba terminando el presupuesto. Esto lo había dicho la secretaria del Tesoro justamente. ¿Qué lectura haces, de esta situación también y eventualmente de estos fenómenos económicos que se están dando ahí en los Estados Unidos, y cómo
cómo repercute eso también en todo el resto del mundo. Hay varias aristas y lecturas de esto. La primera y la más clara y sencilla de entender es Estados Unidos había salido de la pandemia con grandes estímulos monetarios y fiscales. Eso permitió una fuerte recuperación del nivel de actividad, pero al mismo tiempo hizo que la inflación llegara a niveles no antes vistos en 40 años. Es así cuando a principios del año pasado la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, comienza a subir muy agresivamente la tasa de interés. Solamente para tener una idea, en el transcurso de un año el costo del dinero pasó de 0 a 5%, ¿sí? Donde está ahora. Y eso, digamos, fue la herramienta central para combatir la inflación. Esto no es instantáneo, digamos, generalmente existe un desfasaje entre que comienza a aplicarse esta suba de tasas o la restricción monetaria y comienza a evidenciarse una desaceleración del nivel de actividad y por ende una baja de la inflación. Es lo que estamos viendo. El último dato conocido de inflación en Estados Unidos, que fue de abril de este año, llegó a 4,9% anual, después de haber tocado casi 9%. Todavía sigue alta respecto a donde estaba antes de la pandemia, pero en claro descenso. Pero obviamente el efecto colateral de esto, de un costo del dinero más alto, es que se empieza a erosionar el nivel de consumo en Estados Unidos, consumo que es muy importante, con 70% de explicación del nivel de actividad allí. ¿Por qué? Porque se acabaron ese ahorro extra y empieza a ser más caro financiar el consumo, financiar la adquisición de vivienda, etcétera. Por lo tanto, vamos hacia una economía que en el mejor de los casos podría, digamos, tener una recesión leve, ¿sí? Uh-huh. Obviamente esto tiene repercusiones en todo el mundo. Esa repercusión central, primero, que Estados Unidos es la principal economía del mundo. Segundo, que todo lo que hace la Reserva Federal tiene impacto en las variables financieras y mercados del mundo. Y más o menos todo el mundo desarrollado estuvo en la misma situación que Estados Unidos. Una inflación muy por encima de lo que se venía visualizando y unos bancos centrales que aumentan la tasa de interés y empiezan a retirar parte de la liquidez. Vamos a ver si esto puede ser progresivo y puede ser ordenado. La experiencia muestra que cuando esto se quiso hacer de manera ordenada, terminó siendo muy desordenado después. ¿Por qué? Porque empiezan a evidenciarse cuestiones que no se pueden anticipar con certeza. Lo que está pasando, por ejemplo, con muchos bancos regionales en Estados Unidos, uh-huh. ¿Sí? Empiezan a caer fuertemente. ¿Por qué? Porque tenían bonos del Tesoro americano entre sus activos. Como subió la tasa de interés, esos bonos bajaron de precio y la pérdida no realizada en esas tenencias es tan grande que cuando empieza a haber una corrida de depósitos, claramente empiezan los problemas. Así que yo diría que estamos en una situación de decantamiento hacia una situación de si va a haber o no recesión en el segundo semestre de este año y si efectivamente eso va a ser ordenado o no y cuál va a ser su impacto en el mercado y en las inversiones. Porque además Estados Unidos es un gran comprador de lo fundamental que producimos acá en la Argentina también. Estados Unidos y China, digamos. China es un gran comprador de materias primas, de soja, de granos, de otros commodities industriales, de petróleo, de muchas cosas. Y tenemos dos grandes motores en la economía global. Estados Unidos, que ya lo describimos, y China. ¿Qué pasó con China? China se había enmarcado fuertemente en una política de COVID-0, es decir, volvió a restringir hacia fines del año pasado la libre circulación de sus habitantes, cerraba provincias, etcétera, etcétera, y eso empezó a hacer crujir la economía, empezó a levantar mucho mal humor social, ¿sí? Y en definitiva esa política fue abandonada a partir de principios de este año. Ahora, con esta reapertura de China se pensaba que iba a crecer más fuerte China y los primeros indicadores post-apertura de la economía no son tan buenos como se esperaba. Por lo tanto, vos tenés que Estados Unidos está entrando en una fase de desaceleración económica y por el otro lado, el otro motor que China todavía no está recuperando tasas de crecimiento
vigorosas para sostener el crecimiento global, y ahí un poco, digamos, es el signo de atención y alarma para las economías como las nuestras, donde los commodities se habían mantenido relativamente altos en términos históricos en precio, y nos daba una ayuda, un viento, lo que se denominaba el viento de cola de poder exportar nuestras materias primas a un precio más alto, y eso te daba y garantizaba entrada de dólares. Hoy por hoy la situación no está tan clara, y aún menos clara en la Argentina con la sequía que estamos atravesando. Bueno, y de ahí nos venimos acá justamente para, de alguna manera, gradualmente ir incorporándonos también e incorporando el tema o temas de coyuntura económica de lo que tiene que ver con la Argentina. Y acá te voy a separar dos cosas que tienen que ver de alguna manera también con la economía, lógicamente, y que están profundamente ligadas con lo político, porque por un lado, bueno, tenemos un gobierno que pareciera, según todo lo indica, está de salida, y eso es lo que también te queremos preguntar, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un gobierno que tiene un recorrido de algunos meses todavía, y por otro lado tenemos esa posibilidad de que pueda llegar a ser un opositor eventualmente el que gane las próximas elecciones. Pero me voy a quedar con la primera parte. ¿Qué expectativa genera en el mercado y en los actores de las finanzas, sobre todo, digamos, puertas adentro de la Argentina, teniendo en cuenta que parece ser de que las medidas de gobierno, por lo menos han tenido, las medidas que instrumentó Massa durante el fin de semana, tuvieron menor repercusión que el nuevo renunciamiento de Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata? Bueno, vos lo dijiste esto, ¿no? Es un gobierno que está en salida. Yo agregaría, es un gobierno que carece de confianza, y esas dos cuestiones hacen que cualquier anuncio, ya sea más de carácter coyuntural o de carácter más de intentar cambiar algo estructural, no tenga impacto, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, vos para poder generar impacto con las medidas no solamente tenés que anunciarlas y cumplirlas, sino generar un shock de confianza en los agentes económicos, y eso no va a ocurrir, digamos, ¿no? Por eso se habla tanto del plan de contención o el plan llegar del actual gobierno. Sí. Creo que es de alguna u otra manera demasiado ambicioso y pretencioso pensar de que efectivamente un gobierno con estas características pueda cambiar las cuestiones de fondo, digamos, ¿no? Entonces, esta es la administración de la coyuntura, una coyuntura que claramente presenta desafíos crecientes en términos macroeconómicos. Y la otra pregunta tuya era ¿hacia dónde vamos? Sí, teniendo en cuenta de que en el otro lado lo tenemos a Milei, por un lado, con un discurso muy rupturista en cuanto a lo que son las estructuras económicas actuales y políticas también, a una Patricia Bullrich que propone un bimonetarismo, a un Rodríguez Larreta que propone una cuestión un poco tal vez más ortodoxa y ligada al acuerdo político, aunque también consciente de que en el gobierno anterior que les tocó a ellos también las cosas no se hicieron a la velocidad necesaria. En función de quién sea eventualmente quien suceda a este gobierno, ¿qué horizonte ves vos? Bueno, ahí es el otro de los grandes problemas, ¿no? Creo que hay, entre todo el arco dirigencial, incluso el candidato que surja del oficialismo, que no sabemos quién es tampoco, hay un consenso de que así no se puede seguir, digamos, ¿no? Y que la madre por ahí de todas las batallas es el déficit fiscal como originación principal de inflación, digamos, ¿no? Porque cuando vos tenés una economía sin crédito, recurrís a la emisión monetaria. El gran elemento de incertidumbre viene dado porque las recetas que se proponen son muy distintas, depende del candidato que gane, y hoy por hoy no hay un consenso claro, digamos, al menos a nivel de las encuestas, de quién está con una ventaja de hándicap entre los votantes, digamos, ¿no? Claro. Entonces, esa, digamos, si se quiere, falta visibilidad de una propuesta de cambio concreta, de liderazgo político nuevo, es lo que hace aún más desafiante todo el escenario, ¿sí? Y es lo que lo hace muy distinto a lo que era fines del 2015, ¿sí? Entonces, me parece que en ese sentido las elecciones primarias van a ser ordenadoras un poco y
nos va a permitir tener una radiografía más clara de la política y en función de eso también de qué economía podemos esperar. Pero lo que está claro es que Argentina, independientemente de quién gane en 2024, se va a dirigir a un fuerte ajuste fiscal, ¿sí? Que de mínima lleguemos a un equilibrio de primario fiscal, digamos, ¿no? De mínima, para empezar a generar ese shock. Y hay que ver qué pasa con el régimen monetario, que eso sí va a estar muy atado, digamos, a quien resulte ganador de las elecciones. Totalmente, porque cada uno tiene también su postura acerca de, inclusive hasta de la existencia de un banco central, como es en el caso de Milei, que propone dolarizar, por ejemplo. ¿Qué opinión tenés vos con respecto a eso? No soy muy partidario de la dolarización como forma de salvar absolutamente, digamos, a la Argentina de su flagelo inflacionario. Sabemos que la dolarización per se, sin un plan de estabilización y de adecuación y de déficit y todo, no funciona. Aparte de los desafíos propios de conseguir los dólares necesarios para dolarizar toda una economía. Pero sí puede ser un norte, digamos, ¿no? Un norte donde uno pueda tener 1 o 2 años de fuerte estabilización macroeconómica, arreglarlas y ordenar las cuentas públicas, hacer las reformas que hay que hacer, y después sobre esa base de un terreno mucho más fértil, decidir el régimen monetario. Pero lo que sí podríamos decir es, al menos desde mi opinión, es imposible esto hacerlo en los próximos 6 meses, digamos, o los primeros 6 meses del nuevo gobierno, ¿sí? Ahora, después podemos discutir si efectivamente es la salida o no, si Argentina, digamos, va a tener la disciplina o no de cumplir con la dolarización, etcétera. Yo soy partidario más de hacer cumplir la autonomía del Banco Central y la ley y las reformas que hay que instrumentar, que dolarizar de hecho, pero es una opinión personal y obviamente cada uno maneja la suya. Y también para hablarlo en general y a lo mejor para no particularizar tanto, ¿cómo le va a pesar al próximo gobierno la herencia del déficit cuasi fiscal, que es lo que paga en definitiva por la colocación de las LELIQs? ¿Cómo le va a impactar este nivel de reservas que llega casi con la reserva de la reserva? ¿Cómo le va a impactar también todo esto que rodea a estos adelantos también transitorios que le va dando el Banco Central al Tesoro, que ya también están al límite de lo que es el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Y cómo te imaginás eventualmente, si se quiere desde cierta ortodoxia, un elemento ordenador que permita de que todas estas variables más o menos se vayan acomodando en función de que también haya una estabilidad social, porque también eso es lo que preocupa mucho? Sí, sin duda, hay que hacer mucha sintonía bien fina entre lo social, lo político y lo económico. Claramente el tema de los pasivos del Banco Central y ese déficit cuasi fiscal es un problema. Ahora, es un problema que se podría comenzar a solucionar con un intangible que hoy no cuenta este gobierno, que es la confianza, digamos, ¿no? Por eso yo decía, los primeros 3 meses del próximo gobierno, con un plan de estabilización creíble y posible, digamos, ¿no? Que las dos cosas tiene que ser creíble y tiene que ser posible de ejecutar. Puede comenzar a cambiar algo porque eso puede apuntalarte la demanda de pesos, digamos, ¿no? Hoy con la demanda de pesos donde está tan caída, obviamente es imposible pensar en arreglar todos los pasivos del Banco Central y el problema de la gran base monetaria que está circulando. En un contexto de mayor credibilidad y mayor demanda de pesos, las partes involucradas pueden sentarse a hablar y a llegar a un acuerdo voluntariamente, ir estirando esos pasivos del Banco Central, e ir acompañándolo justamente con una mayor demanda de la moneda. Pero bueno, lógicamente es parte del desafío y es parte del plan de estabilización, no solo abordar el frente fiscal, sino también un plan integral que incluya todo lo monetario, que claramente hoy lo monetario quedó muy supeditado a las necesidades fiscales del Tesoro, y eso obviamente, esa dominancia fiscal, como la llamamos los economistas,
bueno, claramente hace mucho daño en las expectativas. Uh-huh. Y bueno, por último también una miradita por el mercado, ¿no? Hemos visto cómo las entidades financieras en general han venido a la baja, tuvieron un pequeño repunte en el día de ayer, pero bueno, vemos como a nivel mundial a lo mejor las tecnológicas han venido teniendo un incremento, también los índices en general, digamos, tanto el S&P 500 como el Nasdaq han tenido, digamos, un repunte en estos últimos días. Esto, digamos, en lo que tiene que ver con el exterior. Hay algunas acciones también de la Argentina que tienen cotización en Nueva York que empezaron a andar muy bien, inclusive algunas financieras. Y bueno, y un poco también el mercado local, como lo estás viendo en estos días, en donde te vuelvo a repetir lo que te había preguntado al principio, ¿no? Parece ser de que tuvo más repercusión lo que dijo Cristina Kirchner que lo que hizo Massa con sus medidas. Sí, a ver, empecemos por los mercados globales. Hay una estadística que es importante visualizar. Cuando uno analiza la suba que tuvieron los mercados de acciones en lo que va del año, hay un grupo que son 7 empresas que se denominan las empresas grandes tecnológicas, las Big Tech, que subieron doble dígito. Ahora todo el resto del mercado subió en promedio un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Que gran parte de la suba del mercado afuera estuvo apuntalada por las empresas grandes, que son las empresas que están en mejores condiciones financieras y de deuda para solventar una recesión económica en el mundo o en Estados Unidos, si es que se da, digamos, ¿no? Entonces, si bien la foto macroeconómica del mercado dice vienen subiendo las acciones, cuando uno hace la desagregación es un grupo muy particular de acciones las que vienen apuntalando la suba de todo el mercado. En Argentina ha sorprendido para mí la muy buena performance que están teniendo las acciones por sobre los bonos, digamos, ¿no? Bonos cotizando a 20-25% de paridad y un Merval de $700 aproximadamente, es una sorpresa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que los inversores están más predispuestos a asociarse con el sector privado que con el sector público en la nueva Argentina que puede estar por venir, ¿sí? Ahora, a pesar de que lo público, los bonos, hay algunos que te están dando muy buenos rendimientos, ¿no? Sí, yo me estoy refiriendo sobre todo a los bonos soberanos hard dollar, digamos, bien, ¿no? Los bonos. Sí, los bonos públicos, las letras de tesorería, que algunas de ellas están indexadas a la inflación y otras a tasa fija, sí han sido una buena protección de corto plazo del capital, digamos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque, por ejemplo, una letra de tesorería está dando una tasa de efectiva anual de arriba del 130%, una letra con CER llegó a dar 2-3% más la inflación. Obviamente eso sirve para el corto plazo, digamos, aún asumiendo este riesgo de todos los desequilibrios que tiene el Tesoro y que los expusimos anteriormente. Ahora, de corto plazo, si vos me preguntás, viene alguien muy amante del riesgo, digamos, ¿no? Y tiene algo de dinero nuevo, ¿y dónde puede invertir especulativamente en activos argentinos hoy? Y yo te digo hoy que veo la mejor relación riesgo-retorno, la veo en bonos soberanos en dólares que en acciones. Si vos me decís, pero es una inversión para 3 o 4 años, pensando en que la Argentina puede llegar a ser un país más normal y más racional, entonces ahí sí está más dividida la cosa y creo que hay más chances de multiplicar el dinero en acciones. Por lo tanto, las dos instancias a considerar es, primero, si es el nivel de riesgo que quieras correr, y segundo, el horizonte temporal. Yo creo que de acá a un año los bonos soberanos argentinos deberían valer bastante más en dólares, y de acá a 4 años la mejor rentabilidad la deberían dar las acciones. Muy bien. Y bueno, vemos también que el mercado pone de su parte al plan llegar que vos mencionabas, ¿no? Porque también ayer hubo licitación y bueno, y hubo ahí un extra que logró también de financiamiento el Tesoro. Sí, fue una buena licitación con una salvedad muy puntual, que es la siguiente, que el cepo cambiario y las mayores regulaciones para el acceso al MEP o al contado con liquidación
le juegan a favor a la tesorería para esta renovación, digamos, ¿no? Hay Claro. muchos pesos atrapados en el sistema de muchas grandes compañías que no tienen otra alternativa que hacer el rollover de esta deuda. Obviamente, esta deuda paga retornos interesantes, pero habría que ver si en libertad de elección, digamos, ¿no? De poder girar dividendos al exterior o dolarizarse, cuánto de ese dinero va hacia estas letras de tesorería en pesos. De todas formas, es una buena licitación, es un respiro necesario, y bueno, y esto es semana a semana, día tras día, digamos, Sí. atento no solamente a los acontecimientos financieros económicos, sino, como hablamos en esta entrevista, también de la política. Totalmente. Un placer enorme charlar con vos, Diego, y que nos brindes todas estas apreciaciones sumamente atinadas con respecto a todo lo que tiene que ver entonces con esto vinculado a lo financiero y a lo económico, a lo que nos dedicamos en este espacio. Así que te queremos agradecer mucho nuevamente tu presencia. No, muchísimas gracias a ustedes por el llamado y a disposición para cuando gusten. Muchísimas gracias. Hasta siempre.